Buenos días, estimadas y estimados participantes en el módulo llamado Estética Clásica. Como seguramente se encuentran algunas personas que no han asistido a la primera sesión, me permito muy rápidamente mencionar algunos datos que son importantes para la parte técnica de este módulo. Se trata de un curso introductorio, es decir, no profundiza mucho más de lo estrictamente necesario y al mismo tiempo el programa que se les ha hecho llegar tiene también un carácter provisional, es decir, a gusto de ustedes podemos incluir unos temas que no están mencionados y también podemos obviar, eliminar algunos que están en el programa. En una palabra, el programa es relativamente flexible. Luego, la última indicación de carácter técnico, yo dejo en manos de ustedes la elección del método de calificación. Ya conocen mis argumentos en contra de los controles escolásticos severos, es decir, control de lecturas, exámenes parciales, elaboración de fichas y todo eso, porque el resultado que ha dado ese método es muy deficiente, sobre todo en los campos universitarios y de investigación. La historia de la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca es una de las muestras de esa carencia de investigación, carencia de profundización que ha dado como resultado ese método tan querido en la población universitaria boliviana, que es el procedimiento de controles severos a lo largo de todo el módulo. Finalmente, estimado público, el módulo tiene lugar de 10:30 a 13:30 con un pequeño descanso pedagógico a las 12 a mediodía. Ustedes, por favor, tienen la total libertad de intervenir a lo largo de todo el curso sin ninguna previsión, es decir, sin que ustedes hayan anunciado que van a participar, que van a impugnar lo que dice el docente o por lo menos criticarlo y comentarlo. Por favor, siéntanse libres de hacer todo esto sin el más remoto trámite. Yo mismo puedo aprender bastante de las complementaciones y también de las críticas de ustedes. Dicho esto, voy a recordar el tema de la sesión anterior. Hemos visto con ayuda de imágenes el desarrollo del arte en los primeros tiempos de la historia del ser humano sobre este planeta. Hemos visto el arte paleolítico y también el arte neolítico. Me he permitido explicar a ustedes la llamada revolución neolítica y su influencia sobre el arte, porque según algunos autores ha sido la influencia más importante y decisiva en la historia de la estética. Es decir, esa revolución neolítica que en el campo del arte significó la introducción de la figuración, de la estilización y por lo tanto la superación de un arte estrictamente naturalista. Y obviamente el arte abstracto que hoy predomina es de alguna manera un desarrollo ulterior del proceso de estilización que ha sufrido
la revolución neolítica. Entonces tenemos a esa revolución neolítica alrededor del año 10.000 antes de Cristo como una de las grandes incisiones y modificaciones de la historia de la estética. En la sesión de hoy, estimado público, vamos a ver las raíces de la estética clásica griega. Este es un tema que los propios griegos, eso sí, de manera muy incipiente, ya trataron en su época de oro. Como toda cultura, creo, pudiendo equivocarme, que no hay ninguna excepción, la cultura griega también se nutrió de influencias externas. Es muy, muy difícil encontrar en nuestro planeta un modelo civilizatorio que se haya desarrollado absolutamente solo sin ningún contacto con influencias externas. Naturalmente que el grado de esas influencias varía mucho de cultura a cultura. Cuando un modelo civilizatorio está en medio de un continente con mucho movimiento comercial, naval y militar, obviamente esas influencias son mucho mayores que una civilización reconcentrada sobre sí misma. Es altamente probable, por ejemplo, que la civilización incaica haya recibido relativamente pocas influencias de afuera, o sea, del exterior, con respecto a la propia cultura incaica. En el caso de la cultura griega, desde un comienzo hubo una discusión importante sobre el grado de natividad, es decir, de autenticidad que no provenía de otras culturas, que sería típico de la cultura griega, contra la opinión que decía que la cultura griega se había nutrido de raíces importantes de otras civilizaciones. Obviamente que nunca se ha llegado a un acuerdo sobre esta temática. En la próxima sesión vamos a ver ya la estética clásica griega y vamos a ver los elementos que podrían ser considerados como estrictamente propios de la cultura. Es que ya había en territorio griego, en el clásico, algunas colonias de gente que hablaba rudimentos del idioma griego, como la cultura cretense y la mecénica o minoica, que la vamos a ver en la próxima sesión. Lo más probable, simplemente por
inferencias de lógica histórica es que la cultura griega clásica estuvo en comunicación muy estrecha con tres grandes círculos culturales que los vamos a ver inmediatamente. La cultura babilónica, que es una de las derivaciones de la cultura mesopotámica, la cultura egipcia, que es estrictamente propia, con muy poca influencia externa, y la cultura persa. Grecia está situada en el Mediterráneo oriental, en la parte norte del Mediterráneo, frente a las costas meridionales que son Egipto. Egipto, estimado público, es probablemente uno de los lugares donde primeramente se desarrolló la cultura a nivel mundial. Cuando aparecen los primeros signos escritos egipcios en 3100 antes de Cristo, ya hay un estado unificado a lo largo del río Nilo y ya hay una cultura con un idioma propio, una tradición propia, además una tradición muy orgullosa de su continuidad y una estructura política que se mantiene a lo largo de más de 3000 años. Los egipcios, estimado público, constituyen, por lo tanto, uno de los pueblos básicos de la cultura mundial. Y obviamente los egipcios, por su comercio muy intenso, era el país que más comerciaba con Atenas y con las otras ciudades, estados clásicos de Griega, los egipcios de Grecia, los egipcios con toda seguridad han tenido una enorme influencia sobre el arte griego y sobre el pensamiento estético de los últimos. Hay que mencionar también la cultura persa. El imperio persa fue el gran adversario militar de los griegos. Al final, los griegos terminaron conquistando todo el imperio persa. Pero durante siglos, sobre todo entre el siglo VII y el IV, Persia constituyó la amenaza principal para la existencia de una Grecia independiente. Y obviamente cuando uno está en contacto tan estrecho con el enemigo, con el adversario milenario, obviamente uno toma algunas cosas de la cultura de ese adversario, lo cual ha pasado probablemente con el imperio persa. Entonces, resumiendo, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, las tres influencias externas más importantes de la estética clásica griega han sido la cultura mesopotámica, sobre todo la cultura que llamamos babilónica, en segundo lugar la cultura egipcia y en tercer lugar la cultura persa. Aquí, estimado público, les muestro un mapa del cercano Oriente para que ustedes simplemente se orienten dónde estaba Mesopotamia. Mesopotamia significa en griego entre dos ríos, entre el río Éufrates, aquí lo estoy siguiendo con el cursor, y el río Tigris. En el origen montañoso de ambos ríos, aquí lo que ahora es el sudeste de Turquía, aquí la Biblia y muchos relatos antiguos han situado el paraíso terrenal. El Éufrates y el Tigris aparecen mencionados en los textos más antiguos de la Biblia como dos de los cuatro ríos que bañaban el paraíso terrenal. Y en el medio de esta Mesopotamia, ustedes ven aquí, estaba el imperio de Babilonia,
que culturalmente es el más interesante de los tres grandes modelos culturales que han habido en la Mesopotamia clásica, Sumeria, Asiria. Esto es Asiria, el norte de Mesopotamia. No confundir con Siria, que actualmente es un estado soberano. Los tres grandes modelos eran Sumeria al sur, Babilonia al centro y Asiria al norte. Estos tres grupos, estimado público, han estado en relaciones comerciales estrechas con el mundo helenístico. Este es un mapa que les muestra a ustedes rápidamente ese mundo helenístico donde en el curso de los siglos se en el curso de los siglos se expandió el griego ateniense como el idioma clásico del comercio y de la educación en esa región. Estimado público, no, ustedes no tienen obviamente que aprender absolutamente ningún detalle. Simplemente es para que en el preconsciente o subconsciente de ustedes quede esta idea. Este mundo que actualmente es un mundo islámico, la mayoría de los países aquí mostrados, que actualmente son Turquía, Siria, el Líbano, Palestina, Egipto, Irak, Persia, ese mundo es hoy un mundo islámico, es decir, musulmán. Pero en la antigüedad clásica, que es lo que nos preocupa a nosotros, aquí habían una infinidad de culturas, todas ellas bastante diferentes. Y aquí vemos lo que vamos a tratar ahora, la extensión de Babilonia en el centro y sur de Mesopotamia, del actual Irak, en color violeta, y Asiria en el centro, perdón, centro norte de esa región. Y aquí está el poderoso Egipto faraónico. Ya les he mostrado estas imágenes, estimado público, de la cultura asiria en la figura superior de la derecha, la persa en la cultura inferior a la derecha y la asiria o babilónica, ambas son muy similares en la figura de la izquierda. Y también por favor, si pueden apagar esos sonidos que molestan al resto de los oyentes, muchas gracias. Estimado público, aquí lo único que hay que recordar es que en general la estética es un fenómeno pluralista, es decir, formado con muchas culturas. El cercano oriente, esta región se llama hasta hoy el cercano oriente. Esta región, estimado público, siempre fue muy codiciada por muchas invasiones, por muchos pueblos que querían volverse sedentarios y querían naturalmente aprovecharse del trabajo que habían, que habían ya realizado los babilonios y los egipcios al canalizar ríos, al convertir estas tierras desérticas, todas las regiones desérticas, en vergeles de agricultura muy, muy productivos. Realmente en la antigüedad clásica, esta región era muy, muy productiva. Entonces, la primera de las culturas, además a nivel mundial, los primeros que inventaron la escritura, la ciudad, el Estado, el arte de fundir metales y también algunos
inventos tecnológicos de importancia extraordinaria a nivel mundial han sido los sumerios. En la sesión anterior les he mostrado el estandarte real de Ur, donde se nota el invento del cual los sumerios estaban particularmente orgullosos, la rueda y el carro, los primeros que inventan estas cosas. Y aquí tienen ustedes otra muestra que ya les mostré anteriormente de la cultura sumeria, el trabajo en metales. Aquí el trabajo en oro. Ustedes ven estas piezas que tienen entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad y que se han conservado extraordinariamente bien. En las llamadas tumbas reales de Ur, se escribe simplemente UR, la ciudad sumeria más famosa, se ha encontrado un tesoro enterrado junto al cuerpo de un rey, de un gobernante. Y aquí están los objetos para el viaje al más allá de ese personaje. Para ese viaje le han puesto sus súbditos armas, una copa, seguramente con algún líquido, y adornos de oro puro, como correspondía a la alta investidura de un rey. Sí, yo quiero mostrarles, estimado público, la alta calidad de estos productos de hace tantos milenios atrás de nosotros. Igual que los egipcios y con herramientas muy elementales, los sumerios han producido belleza. Es decir, no han producido solamente una daga, un puñal que sirva para el fin que ustedes imaginan fácilmente, que es defenderse y matar, sino que este puñal lo han hecho de una manera muy artística, una empuñadura en lapislázuli, la protección, lo que se llama la vaina del puñal, muy trabajado en oro. Esto es una cosa muy trabajada. Lo mismo, en lugar de que sea un vaso normalito, aquí es un vaso de oro con canales. Ven ustedes, es un llamado vaso acanalado. Y también los adornos para la cabeza del rey o de la reina, ustedes ven cosas muy trabajadas. ¿Qué quiere decir esto? Algo que está en medio de nuestro tema. Aparte de lo utilitario, estos primeros artistas de la historia universal documentada, no de la historia en general, sino de la documentada, han hecho un esfuerzo de crear algo bello. Y lo bello, como ya lo dicen los himnos sumerios y lo repiten los griegos de la época clásica, lo bello es lo que trata de trascender el tiempo, de perdurar, de quedarse para la eternidad. Entonces, estos objetos bellos han sido destinados a perdurar por todo el tiempo y lo han logrado. Aquí les quiero mostrar otro de los esfuerzos de los sumerios en un material que se llama marfil. El marfil proviene de los colmillos de los elefantes. Y lamentablemente, como es una materia, al contrario del oro, una materia de origen orgánico, tiende a secarse. En los grandes museos de Europa, todos los objetos de marfil reciben, por lo menos una vez al año, un baño de un aceite especial que impide, por lo menos un poquito, el agrietamiento del marfil. Ustedes ven aquí, son figuras talladas en marfil de hace 4.500 años de la cultura sumeria que lamentablemente se han agrietado. Pero también aquí, en estas figuras, vemos, estimado público, el intento de crear
algo bello. Seguramente son figuras mejoradas con respecto a figuras de la vida cotidiana, que es otro de los esfuerzos de los seres humanos desde la prehistoria. O sea, estilizar, mejorar, embellecer, estilizar los testimonios, figuras y personas de la vida cotidiana, y al estilizarlas y embellecerlas, hacer de estas naturalmente algo que quede para la eternidad. Esto no es necesariamente algo estético, pero, estimado público, como se trata también de un curso que quiere recordar a ustedes detalles de lo que podríamos llamar una cultura general, quiero mostrarles la primera escritura que el ser humano ha creado en nuestro planeta, un par de siglos anterior a los jeroglíficos egipcios y probablemente unos 2000 años antes de la escritura china. Esta es la escritura cuneiforme de los sumerios. Son tablillas de arcilla que han sido luego cocidas a fuego lento y que por lo tanto se han conservado, como ven ustedes, muy bien por un espacio de 5000 años. Se hace con unas incisiones, con una cuña, por eso se llama cuneiforme, cuando el barro, la arcilla, está todavía fresca y blanda y luego se endurece. Es la primerísima escritura que el ser humano ha inventado. Y esta escritura obviamente ha tenido un proceso. Aquí se ha vuelto algo más abstracta. Y esto significa, estimado público, que también los escribas, así se llamaban a nuestros predecesores intelectuales en la antigüedad, los escribas también han desarrollado alguna habilidad artística. Si ustedes se fijan, la distribución más o menos equitativa de las columnas verticales y de las líneas verticales y el cuidado con que están talladas, podríamos decir, estas letras primitivas, denotan un esfuerzo creador de algo que nosotros llamamos hoy belleza. Aunque les parezca a ustedes curioso, este sistema cuneiforme fue modificado por los fenicios, un pueblo que ha dejado muy pocos testimonios artísticos y que por lo tanto no lo voy a mencionar en este curso. Pero los fenicios han creado algo que hasta hoy es extraordinariamente importante, que es el alfabeto. Han reducido, está enorme, ustedes ven aquí hay más de 200 signos. Algunos obviamente se repiten, por ejemplo, esta especie de aspas de molino, ven ustedes, se repite aquí y aquí. Estimado público, de todas maneras, era una cantidad muy grande de signos. Cada signo representa una sílaba del idioma sumerio. Y los fenicios tuvieron una idea prácticamente genial: inventar un signo derivado de estos que corresponda a los sonidos que emitimos los seres humanos. Y nosotros, estimado público, emitimos relativamente pocos sonidos, entre 20 y 40. Por lo tanto, nuestro alfabeto moderno, que es el fenicio, simplificado por los griegos y el griego modificado por los latinos, por los romanos, nos ha llegado y lo usamos nosotros sin haber inventado grandes signos nuevos. Como ven,
hay una notable continuidad en la creación de signos, de símbolos, que es una parte de la producción de belleza. Vamos a ver posteriormente cómo los egipcios faraónicos desarrollaron un gran arte a partir de los jeroglíficos que los dibujaban como obras de arte. Estos pueblos de Mesopotamia, estimado público, y aquí viene lo principal de la sesión de hoy, han creado formas estilizadas de belleza estética que todavía las usamos nosotros. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles este alto relieve asirio que tiene algunos elementos del arte que han usado los griegos y en realidad todas las culturas posteriores. Y esos elementos tienen que ver con ese principio de estilización que hemos mencionado ya en el arte durante la llamada revolución neolítica. Quiero mostrarles esta que es una figura absolutamente clásica y muy bien conservada del arte asirio. Es una placa en piedra dura, es una piedra durísima, donde el artista ha creado un rey, este es un rey de Asiria, se conoce el nombre, la época exacta en que ha reinado, porque ya tenían escritura, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que el principio de estilización significa que la majestad de un rey, de un gobernante, exige que el artista ponga esta figura en el centro de lo que ha creado, como es este rey, un poquito a la izquierda, pero ocupa una parte central de este panel de piedra, y luego sus ayudantes, que eran varones seguramente de la misma talla, del mismo tamaño o mayores, están representados con una estatura mucho más pequeña. Esto es algo muy típico de la estilización que luego ha seguido hasta nosotros. En la estética clásica no nos permite mostrar a ustedes imágenes, por ejemplo, de grandes dictadores o de grandes gobernantes que han usado muchísimo el arte como propaganda. Pero en esas imágenes de propaganda, donde se muestra a grandes personajes como Lenin, Stalin, Hitler, etcétera, estas figuras aparecen siempre también en el centro de toda representación y de color más claro y de tamaño más grande que las figuras humanas circundantes. Esto nos lleva, estimado público, a un principio elemental del arte, que es la propaganda. ¿Qué significa este panel que les estoy mostrando del arte asirio? Significa para la población generalmente analfabeta, significa que tienen que ver la majestad, el poder del rey, el rey más grande que sus servidores y más valiente. El rey, él solito, se enfrenta a un león. Y ustedes ven, es un león poderoso, hermosamente tallado. Además, está estilizado. Seguramente un león en la realidad no tiene, estimado público, una cola tan bien diseñada, con una punta tan aquí, tan trabajada como aparece en esta figura, y los músculos de las patas traseras. Vean ustedes qué trabajo el del artista, que ha resaltado los músculos poderosos del león y los brazos, las patas delanteras del león. Y como el rey, y esto es lo esencial, sin perder la compostura, totalmente vestido.
Me imagino yo, que no soy cazador, pero me imagino, estimado público, que todo este traje, las cosas que lleva aquí colgando, etcétera, son en realidad un impedimento para ir a cazar leones. Pero obviamente el rey no puede estar representado sino con sus vestiduras reales. Entonces, aquí lo tenemos con botas, con sus adornos aquí en los brazos, ven ustedes, con su barba cuidadosamente peinada en rizos y en escaleras. Aquí ven ustedes, y sobre todo, la mirada serena, imperturbable ante el peligro. O sea, recto, ven ustedes la espalda perfecta. Es decir, él mata al león porque no está por ahorcar al león sin que se le mueva una pestaña al rey. Eso es un rey, eso es un soberano verdadero. Y eso es lo que el arte produce al elaborar propaganda. El rey tiene que mostrar poderío, tiene que mostrar, estimado público, que él domina el mundo natural, él domina al león sin gran esfuerzo, debido obviamente a su fuerza y a su inteligencia. El león tiene dientes terribles, ven ustedes. Además, vean ustedes su melena hermosamente estilizada aquí en este alto relieve en piedra. Y sin embargo, el rey, con unos pocos movimientos precisos, termina con el león y el ayudante que está por las dudas, con arco y flechas, listo para ayudar al rey en caso de necesidad. El ayudante tranquilito no tiene mucho que hacer. Entonces, el rey poderoso, erguido, deportista, un verdadero varón que sabe controlar y dominar a su pueblo, domina también a las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que representa el arte como propaganda. Pero al mismo tiempo que es obviamente un panel de propaganda para la población mayoritariamente analfabeta de Asiria, al mismo tiempo nos muestra una gran belleza estética. Por ejemplo, estimado público, el león, eso todos los críticos de arte tienen una opinión unánime, está hermosamente tallado el león. Además, con proporciones muy justas, el artista ha debido saber algo de la anatomía de los leones. El resto son naturalmente cosas artificiales. Por ejemplo, en la cultura asiria había que mostrar las piernas muy fuertes. Aquí ven ustedes los músculos del servidor y del rey mismo, son músculos un poquito exagerados con respecto a la realidad. Pero eso también quiere mostrar el arte. El arte, estimado público, también es, como ha dicho el maestro Theodor W. Adorno, el arte es exageración. Y ese elemento se encuentra aquí en uno de los motivos clásicos del arte asirio, que es el llamado toro alado. Este es el símbolo de esa cultura asiria. Es un toro, ustedes ven el cuerpo del toro, también aquí con las piernas muy fuertes en los dos ejemplos. Y este toro tiene alas como un gran pájaro, como un águila, además alas muy estilizadas, muy grandes. Ninguna ave de rapiña tiene alas tan grandes y tan poderosas como este toro. Y el toro tiene cabeza humana, una cabeza varonil con una típica barba de gobernante. La barba era signo de poder. Y entonces los gobernantes asirios, todos, lo mismo los babilonios, también los sumerios, se hacían crecer unas barbas rizadas y muy trabajadas. ¿Ven ustedes aquí?
sobre todo en la figura de la derecha, vemos claramente que el rizo de la barba empieza muy arriba y termina muy abajo. Lo que se sabe, lo que hoy podríamos llamar la vestimenta del rey para presentarse en público, el acto más importante era el barbero, hoy diríamos el peluquero, que tenía cada día que arreglar la barba del rey para que esté perfecta y muestre ese poder varonil que se representa en la barba y también en el cabello rizado de atrás. Donde estoy moviendo el cursor es la poderosa cabellera de este gobernante, de este toro humanizado y mejorado, que también tiene un cabello posterior en la nuca muy trabajado. El toro alado, ustedes ven en estas dos figuras, el toro alado también tiene algo de pelambre, de pelo, y ese pelo del toro también ha sido peinado cuidadosamente. Obviamente, estimado público, esto es el arte, esto no existe en la realidad, pero los sumerios han inventado, desarrollando el arte, estilizándolo, han inventado esta imagen de un rey que tiene alas de águila, cuerpo de toro, cuernos de además, ningún animal tiene estos cuernos dobles, como en la imagen de la derecha, y triples, como en la imagen de la izquierda, y encima todavía una corona real. O sea, realmente es un toro alado que al pueblo le muestra la majestad del gobernante. Esa majestad del gobernante aparece en otro alto relieve en piedra, también muy famoso. Estos ejemplares están en museos de París o Londres, donde han terminado casi todos los ejemplos importantes de la cultura asiria. Aquí vemos a un rey que está al galope, el caballo está claramente corriendo a toda velocidad. Ven ustedes, está estilizado el caballo, un galope verdadero no es tan así, pero en fin, el público se da cuenta al mirar que el rey está al galope, el rey no pierde el equilibrio y está lanzando una flecha con su arco completamente tensado y naturalmente va a cazar un león exitosamente o cualquier otra gran presa. Los reyes no cazaban conejos o gallinas o algo así, sino que realmente se dedicaban a la caza mayor para representar su poderío. Yo les muestro estas obras de arte de la antigüedad para mostrarles en primer lugar, la representación del movimiento, que los griegos creían que era invento suyo, pero muy probablemente se han inspirado también en estos modelos que son mucho más antiguos que el arte griego. Por ejemplo, este panel en piedra dura es seguramente estimado público del año 1700 antes de Cristo, o sea, unos 1300 años antes de la gran escultura griega. Aquí quiero mostrarles otra escena de caza. Aquí ven ustedes el rey a caballo, también al galope, esta vez con una lanza, está matando directamente a un poderoso león que también está estilizado. Eso se nota en el trabajo de la cola, como hemos visto en la imagen, en una imagen anterior, y en la melena. Y el rey naturalmente está con las vestimentas de corte. Todos estos ejemplos, estimado público, tienen un solo motivo: el mostrarles a ustedes
cómo el arte procede a mostrar cosas bastante difíciles como el movimiento, la majestad que tiene que tener un gobernante y algunos elementos similares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del arte babilónico. Aquí ven ustedes una deidad babilónica, una deidad que también es una combinación de animales. Es una persona en posición erguida, pero con cabeza de uno de estos halcones o de estos animales de rapiña, con plumas, ven ustedes, de águila y con elementos humanos como una pulsera, adornos en el cuello, etcétera. O sea, es una imagen sincretista de un animal que representa a los dioses poderosos de la cultura babilónica. Pero esa cultura babilónica, estimado público, también quería mostrar otro aspecto. Y esto es un elemento típico, exclusivo de los babilonios. Los asirios mostraban sobre todo el progreso militar, las victorias a los grandes gobernantes. Los babilonios, que tenían una religión escéptica con respecto a los dioses y al mundo, muestran otra cosa. Aquí, una madre que protege a un hijo y que lleva con una especie de guía, lleva un animalito domesticado, o sea, una escena de la vida cotidiana, una escena de cariño, de protección, de amor, es decir, algo diferente a esa cultura babilónica que sobre todo mostraba la grandiosidad de sus reyes y la maldad de sus reyes. Perdón, aquí volvemos a la cultura asiria. Ustedes ven la mezcla de estilización con naturalismo. Aquí ven a un león que está muriendo, atacado por varias flechas, ya está inclinando la cabeza. Aquí el león, ustedes ven las patas delanteras, ya está por echarse a morir, ¿no? Esa demostración del poder del humano sobre la naturaleza es, estimado público, lo típico de este notable arte asirio. Aquí también vemos otra imagen donde se ve el movimiento. Aquí un león que ya está herido con las flechas que le ha disparado el rey. Ustedes ven que los otros soldados todos llevan barbas más cortas y menos elaboradas que su rey. Pero aquí también se muestra que los asirios habían heredado el arte sumerio de los carros. Este es un carro de combate abierto, dirigido por un servidor que está aquí a la derecha del rey, a la mano derecha del rey, y que dirige aquí un grupo de caballos. Y aquí viene la infantería a pie. Esto nos quiere mostrar, estimado público, sobre todo ese arte asirio que muestra también aquí en estas escenas algo más natural, sobre todo aquí a la izquierda, que nos muestra vegetación. Ustedes ven aquí grandes hojas, productos humanos como depósitos de aceite o de jugos de plantas. Aquí gente que está probablemente con un instrumento de registro de lo que están viendo, ya tenían una escritura muy desarrollada. Y aquí una escena bélica. Aquí ven ustedes a la extrema derecha las patas de caballos y aquí también ven que los soldados están con cabezas cortadas.
cabezas cortadas, estimado público, porque han ganado probablemente una batalla. Los asirios fueron realmente muy, muy buenos en la representación de escenas bélicas. Pero ahora volvemos un minuto al arte babilónico. El arte babilónico son dos culturas que han ocupado más o menos un territorio contiguo, es decir, una al lado de la otra y por lo tanto altamente influidos unas por otras. Asiria gobernó, dominó varias veces a Babilonia y viceversa. Al final de la historia, que está relatada en la Biblia, los babilonios terminan imponiéndose. Aquí vemos el arte babilónico religioso, es también una figura que combina lo humano, una cara probablemente femenina, con alas de algún animal y un cuerpo también de algún animal. Lamentablemente no nos han quedado muchos testimonios de la cultura babilónica, pero aquí vemos una especie de un dios alado. Ustedes ven, el dios tiene alas, al mismo tiempo tiene la barba rizada como un gobernante, pero está trayendo los frutos de la tierra. Ven ustedes, está en una situación pacífica, como también esta otra figura del arte babilónico. Estimado público, ¿por qué se dice que estas culturas son culturas que han influido sobre los griegos? Por razones muy importantes, quiero mostrarles el ejemplo más famoso del arte babilónico, que es lo que impresionó a los viajeros griegos. El historiador Heródoto, el primer historiador, visitó y describió ampliamente Babilonia. Y esas descripciones de viajeros griegos, son muchos, han hecho que los griegos posteriores realmente tengan una enorme admiración por Babilonia. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, que a su vez ya había conquistado Babilonia, él fijó su capital definitiva en la ciudad de Babilonia, que tenía la fama de ser la más grande del mundo. Esta ciudad de Babilonia y sus testimonios artísticos han sido interpretados de manera muy diferente por griegos y por judíos, o sea, por los hebreos. Y esa comparación, estimado público, que la vamos a ver ahora mismo, es una comparación de enorme influencia en la historia del arte. Primeramente les mostraré qué es lo que a los griegos y a los judíos les impresionó tanto de la cultura babilónica. Babilonia era en la antigüedad la ciudad más grande del mundo conocido de Occidente, o sea, dentro del mundo occidental, del cercano Oriente, de Egipto, etcétera. Babilonia, en términos cuantitativos, era la ciudad más extendida del mundo y con los monumentos más grandes. Era la ciudad más rica. Y al contrario de muchas culturas, Babilonia otorgaba una gran importancia a la representación artística. Babilonia tenía muchos templos y esto, estimado público, es la llamada puerta de Ishtar, la puerta que conduce a un templo. Esta puerta de Ishtar, que la ven ustedes aquí en la imagen, ha sido llevada al llamado Museo de Pérgamo en Berlín,
donde se halla actualmente. Han sido arqueólogos alemanes los que han descubierto bajo muchas capas de arena esta hermosa puerta que, como ven ustedes, claro, tiene algunas, sobre todo arriba, algunas restauraciones, pero las figuras principales en ladrillo vidriado, el gran invento babilónico, ladrillo vidriado se ha mantenido hasta hoy. Era la puerta de ingreso al templo de Ishtar, la gran diosa de la religión babilónica. El resto del templo no existe. La parte de arriba, este vidrio transparente, es el Museo de Pérgamo en Berlín, y quiero mostrarles para que vean ustedes la calidad de estos dibujos. Por ejemplo, de estas figuras aladas. Ustedes ven, está en un estado que no es perfecto. Los ladrillos vidriados muchas veces han sido o estaban en muy mal estado cuando han sido encontrados bajo capas de arena. Y este es el animal fantástico, es una creación artística, es un animal que produce miedo en la población. Ustedes ven, es difícil de definir qué es este animal curioso con este cuerno que da vueltas, esta cara alargada que parece una serpiente, el cuerpo de león, esta cola grande. Son estos animales mitológicos que en esta puerta tienen una cabida importante. Es el animal que está aquí, el segundo contando de arriba. Y también la puerta de Ishtar que ustedes ven tiene elementos decorativos. Es muy grande la puerta de Ishtar. Tiene muchas figuras. Aquí ven ustedes otra vista para que vean también las partes internas de la puerta con estas figuras. Curiosamente, las figuras en ladrillo vidriado se han mantenido muy bien hasta hoy. Aquí tienen ustedes una, pueden ver, es un león, aquí con rebordes. Ya en la sesión anterior hemos visto la importancia de los rebordes que separan figuras unas de otras, y los leones están en una especie de procesión. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Esta es la reconstrucción del templo principal de Babilonia. Estas son figuras humanas, estas apenas sombras, para que ustedes vean la dimensión de estas enormes construcciones. Y esta es la escalera que conduce al altar de esta torre, que es uno de los elementos distintivos de la cultura babilónica. ¿Por qué les decía, estimado público, que esta ciudad produjo muy claramente una impresión muy compleja y muy diferente entre los griegos y los hebreos? Por las dudas, para los que no conocen la historia bíblica, después de esa época gloriosa, alrededor del año 1000, que tuvieron antes de Cristo, que tuvieron los judíos, los hebreos, bajo sus dos reyes más importantes, David y Salomón, el reino se dividió en dos, en Israel y Judá, y fue presa muy fácilmente de la invasión de los vecinos poderosos, sobre todo asirios y babilónicos. Y estos babilonios, que aquí les muestro a un rey babilónico, aquí está Nabucodonosor, el rey babilónico más famoso. Estos reyes babilónicos llevaron como prisioneros a una parte de la población judía a trabajar en tierras babilónicas, o sea, alrededor de la ciudad de Babilonia. Y entonces los judíos, que eso sí,
tenían una notable facilidad para escribir y documentar. Eso es lo más importante, es la cultura del libro, la cultura israelita. No es la cultura de grandes monumentos, por eso tampoco les puedo mostrar ningún artefacto artístico, porque prácticamente no hay nada muy importante. Los hebreos, los judíos, estuvieron en lo que la Biblia llama la cautividad babilónica. Estuvieron presos en tierras de Irak, de lo que hoy es Irak, trabajando el campo. Y estos judíos observaron esta cultura babilónica. Aquí está el rey Nabucodonosor. Esta cultura, estimado público, les pareció pecaminosa. Les pareció simplemente una cultura demasiado grande en términos ya profanos. Es decir, una cultura que ensalzaba demasiado los méritos de los propios gobernantes y no del único Dios que adoraban los hebreos. Esta torre que vemos aquí, que se llama un sigurat, es el nombre técnico de este monumento babilónico, los hebreos, estimado público, lo llamaron la Torre de Babel. Como era un pueblo pequeño, el pueblo hebreo, un pueblo, lo digo muy claramente, provinciano y pueblerino, no se podía imaginar que alguien construya una torre simplemente o un gran templo para mostrar su poderío. Los judíos creyeron que esto era un pecado llamado soberbia, la hubris en griego, la desmesura. Entonces, la torre de Babel ha pasado a la historia religiosa como el intento del ser humano de llegar al cielo, o sea, de compararse con Dios. Y esa acción de compararse con Dios, ustedes ven una parte de la torre ya está entre las nubes, aunque sea pequeñita aquí la nube en la parte superior. De todas maneras, a los judíos les pareció una desmesura ese intento de llegar a los cielos, es decir, no era gran cosa la gran torre, el sigurat que ustedes lo pueden ver aquí en esta reconstrucción muy fidedigna, ¿no? Aquí están también figuras humanas para que ustedes se den cuenta del tamaño. Pero ustedes imagínense una población que escribe mucho, como los judíos, que tienen la Biblia. Ningún otro pueblo de la antigüedad ha tenido un testimonio escrito tan completo como la Biblia y el Talmud, que tiene más de 20 tomos, que son comentarios a la Biblia. Entonces, estimado público, ellos creyeron que esto era una muestra de la arrogancia, del orgullo humano, y que eso iba a ser castigado. En la Biblia, justamente, Dios castiga a los constructores de esta gigantesca torre, la torre de Babel, el sigurat anterior, y dispersa a sus habitantes y confunde sus lenguas, lo cual es más el deseo de los judíos que la realidad. Ellos ven, estimado público, como algo pecaminoso lo que ha pasado. Los babilonios conquistaron Jerusalén. Aquí ven ustedes, este es el templo de Salomón y este es el famoso calendario, la menorá, el calendario de 7 brazos que los soldados babilonios están robando y están trasladando la población a Babilonia, no como esclavos, pero como prisioneros para trabajar el campo. Y eso les dolió muchísimo a los hebreos
Y les pareció, sobre todo lo que veían en Babilonia, les pareció una muestra pecaminosa de placer y grandiosidad, de desmesura y de dedicación al vicio. Les molestó ver los llamados jardines colgantes de Babilonia. Esta es una reconstrucción del Palacio Real de Babilonia. Aquí vivía el gran rey Nabucodonosor, el grande Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia, cuyo retrato podemos ver aquí. Aquí ven ustedes un rey que está contento, está sonriendo, está contento de sí mismo, un poco gordito, tenía la cara muy ancha. Y aquí vemos otros gobernantes, probablemente este también sea Nabucodonosor, el de la derecha, que imita a los reyes de Asiria. Ustedes ven aquí, estimado público, este es un monumento destruido por los islámicos fanáticos en la región al norte de Irak, donde está Siria. Pero lo importante es la diferencia en la apreciación de esto. A los griegos, a Herodoto, a Alejandro Magno, a todos los griegos que visitaron Babilonia, la describieron en términos muy positivos. La describieron como algo que es paradigmático, ejemplar, modélico, es decir, como algo que tal vez habría que imitar. Los griegos produjeron en la antigüedad clásica la primera lista, o como se dice hoy, un ranking de las grandes bellezas estéticas y de los monumentos más importantes, las llamadas 7 maravillas del mundo. Para que vean que los griegos ya se preocuparon, además con una visión un poco, podríamos llamar, supranacional, internacionalista, los griegos se fijaron en un número mágico, 7 maravillas del mundo, 7 maravillas monumentales y artísticas, o sea, de calidad estética. El primer lugar, también por antigüedad, lo tenían las pirámides, que vamos a ver pronto. En la segunda parte de esta sesión vamos a ver las influencias de Egipto sobre Grecia. Aquí tenemos los jardines colgantes de Babilonia, que en esa lista ocupaban el segundo lugar. O sea, los jardines colgantes, aquí los vemos en esta reconstrucción más o menos fidedigna, les parecieron a los griegos algo positivo, algo que merecía entrar a su lista de las grandes bellezas estéticas. En cambio, a los judíos, a los hebreos, esto les pareció una muestra de la desmesura y del vicio, del pecado, porque, según los hebreos, aquí entre los jardines pululaban chicas guapas desnuditas que atraían la atención del rey y de los cortesanos. O sea, estos jardines, ellos no, los hebreos, no los vieron como manifestación de una belleza estética que merecía obviamente ser altamente mencionada como los griegos, sino que los vieron como manifestación del vicio, de la desmesura, del pecado en una palabra. Entonces, los jardines colgantes en la visión de los griegos y de los judíos tenía una valoración diferente. Para los griegos, lo que ven ustedes aquí en esta otra reconstrucción era algo bello, algo justamente ejemplar y paradigmático, algo que debería imitarse. Obviamente estos jardines artificiales era una región desértica, costaba muchísimo el mantener estas plantas vivas encima de las construcciones. Como ven ustedes, sobre todo aquí arriba,
hay grandes árboles por encima de las construcciones que fueron plantados, criados, etcétera, mantenidos durante muchísimo tiempo. Estos son los jardines colgantes de Babilonia. Ustedes ven estatuas hermosas, aquí toros alados, aquí también otro toro alado, un elefante, todo lo que agrada a la vista. Ven ustedes lugares donde pasear, subir, bajar, es decir, en una palabra, distraerse. Y al fondo, la torre de Babel, el gran templo que está subiendo al cielo. Las nubes en todas las representaciones siempre tapan, curiosamente, a estos jardines porque se creía que estos jardines, que la torre llegaba al cielo. Esta torre que está aquí en una pintura clásica del Renacimiento flamenco, que vamos a ver posteriormente, esa etapa del desarrollo artístico. Lo importante para nosotros es comprender lo siguiente, estimado público. Ya en la antigüedad, estamos hablando más o menos del año 500 antes de Cristo, nos encontramos con dos valoraciones protoestéticas diferentes de Babilonia y de los jardines colgantes. Es la primera controversia que está de alguna manera documentada, no en un solo documento, sino en la Biblia, en la crítica de los profetas a la perdición viciosa de Babilonia. Los profetas le profetizan, le declaran a Babilonia que esa dedicación al vicio, a la belleza, al placer, va a terminar mal. O sea que la dedicación a la estética va a conducir a la perdición de Babilonia. En cambio, los griegos ven esto de una manera diametralmente opuesta. Ven esto como una manifestación muy importante de belleza construida por el ser humano que obviamente tiene que ser conservada e imitada. Imitada. Los griegos nunca tuvieron una ciudad tan grande en número de habitantes como Babilonia, pero de todas maneras ejerció esa atracción de la que habla Heródoto y de la cual Alejandro Magno es el máximo representante. Alejandro Magno, como les dije, escogió a Babilonia como capital de su imperio recién conquistado. Él conquistó justamente Persia, que ya había muy poco antes sometido a Babilonia, y murió en Babilonia. Alejandro Magno murió aquí, en este palacio. Quiere decir, estimado público, que los seres humanos, ya en la antigüedad clásica, teníamos la facultad de juzgar un mismo fenómeno estético con dos ópticas muy diferentes. Una óptica que ensalza y aprueba y otra que condena a esta creación humana. La condenación que los judíos hicieron de esta obra de arte se manifiesta, estimado público, siglos después, 2000 años después, por ejemplo, en una obra clásica del gran pintor flamenco Rembrandt van Rijn. Rembrandt es uno de los más importantes pintores de la cultura occidental, de los más importantes. Y esta es una de las obras maestras de Rembrandt, que está hoy en la Galería Nacional de Londres. Es una pintura del año 1635, donde Rembrandt pinta lo que se llama el Festín de Baltasar. Este es el rey de Babilonia, ven ustedes con una corona chiquita, un poco ridícula. Este es el rey Baltasar de Babilonia, el sucesor de Nabucodonosor el Grande. Y él ve que una mano misteriosa
pinta una leyenda sobre la pared, una leyenda con letras hebreas que él no comprende, pero se asusta. Es decir, todos se asustan. Ustedes ven aquí los miembros de la corte, un anciano, una mujer joven, aquí otra mujer joven. Todos se asustan. Esta vuelca su copa de oro que se cae. Todos se asustan, el rey también, ante la aparición de esta mano mágica que aparece envuelta en nubes, que pinta una leyenda con letras hebreas, que él no puede leer. Pero en la corte está Daniel, que hay todo un libro de la Biblia, se llama el libro de Daniel, y este Daniel sí puede leer este mensaje. Y el mensaje le dice claramente, ha llegado tu hora, has sido juzgado, y tu vida y tu obra han sido pesadas como insuficientes. Eso dice el mensaje. O sea, tu obra no alcanza para salvarte y tu reino está por terminar. Lo cual ocurre poco después. Babilonia evidentemente cae bajo el mando de los persas. Los persas, como les decía, conquistan Babilonia y ahí termina para siempre el imperio independiente de Babilonia. Rembrandt obviamente no era judío, pero él representa la tradición occidental de condenar a Babilonia, condenar estos hermosos monumentos que les he mostrado, condenarlos como una desmesura. En la misma época de Rembrandt, en la pintura flamenca del Renacimiento, esto es unos años antes de 1630, los flamencos pintan también esta torre, como ven ustedes, excepcionalmente grande para el tamaño pequeñito de los humanos que ven ustedes aquí trabajando. Y el pintor, imbuido probablemente de esa ética puritana de repulsión al lujo, a la grandeza, pinta todo como caótico. Es decir, la torre es caótica, no hay un orden claro, no se sabe para quién es. Está pintada justamente para producir esa impresión de que es una obra irracional, que es un deseo, un proyecto irracional de la desmesura, que los griegos nombran como la hubris. Esta temática, estimado público, ha interesado a la estética posterior intensamente y en el siglo XIX, a mitades del siglo XIX, el más famoso de los compositores italianos ha elaborado su gran ópera Nabucco, que es obviamente una abreviatura de Nabucodonosor. Y en la ópera Nabucco, aquí ven ustedes una representación de esta obra, el coro de los prisioneros, aquí tienen ustedes a los prisioneros, canta la famosa cantata que es la obra cumbre de la música operística italiana. Esta obra además sirvió claramente como el elemento que levanta el ánimo, unifica a los italianos y produce, entre otros fenómenos, claro está, la guerra de la independencia y de la unificación de Italia a mediados del siglo XIX. Italia, como unidad, como un país unido, además con el nombre de Reino de Italia, es una cosa posterior a la República de Bolivia. Recién en la segunda mitad del siglo XIX se unifica Italia, que estaba dominada al norte por los austriacos y al sur por los Borbones, y en el medio muchos estados independientes, como los estados de la Iglesia, entre otros países,
que naturalmente estaban contra la unificación de Italia. Este coro de los prisioneros y la ópera en general es un alegato en favor de la unificación de Italia y contra el dominador. Aquí aparece Nabucodonosor, y hemos visto el único retrato auténtico que hay de él, gordito, con esa barba siempre muy cuidada. Esta es una representación operística actual, pero muestra elementos estéticos de la cultura babilónica. Y esa cultura, ustedes ven, siempre se representa a Nabucco con un extraordinario lujo, como era Babilonia. Y ese lujo, estimado público, es lo que los hebreos siempre condenaban como una apología del vicio y del placer. En cambio, los prisioneros hebreos, los que triunfan, obviamente después, el pueblo se levanta y vence a los babilonios, el pueblo se muestra de forma recatada, como estos hombres y mujeres, y de forma humilde. Entonces, esta contraposición, estimado público, de estas dos imágenes, es la contraposición entre dos visiones estéticas. A la izquierda, como les dije, la visión de los griegos, que alababan y apoyaban ese despliegue de lujo y de buen gusto para los griegos, que era la cultura babilónica, la más lujosa y poderosa de la antigüedad, contra la cultura de la humildad, de la modestia, del recato, la cultura puritana cantada por los, en general, por los hebreos, o sea, por los judíos. Ya. Después del receso, estimado público, les vamos a mostrar a toda velocidad un fragmento de la ópera Nabucco, sobre todo el famoso coro de los prisioneros que se llama Va Pensiero. Esta ópera Nabucco ha sido representada varias veces también aquí en La Paz en décadas pasadas, porque no solo es, junto con Aida, las dos óperas más famosas de Verdi, sino también es la representación de dos visiones estéticas del mundo. Y naturalmente para las fuerzas progresistas, esta visión, la que está aquí a la derecha, la del pueblo sacrificado, la del pueblo recatado, de una moral severa pero justa, está en contra del vicio del lujo que representó siempre la cultura babilónica y esa ciudad enorme, grande, cosmopolita, que permitía la entrada de todos los extranjeros sin ningún problema. Herodoto cuenta eso. Él todavía vio el esplendor de Babilonia, que se encuentra en su libro Las Historias, y él cuenta cómo todos los extranjeros podían moverse libremente, podían visitar podían visitar todos los templos, etcétera, en contra de las otras culturas que eran culturas que prohibían movimientos, entrada a templos, etc. Entonces, estamos aquí, y esta es la interpretación moderna, entre la contraposición estética entre el lujo, la permisividad, puede ser la tentación también al vicio, y aquí el puritanismo, el moralismo y el patriotismo, todas esas tendencias juntas que canta la ópera Nabucco, que la vamos a ver después de la pausa. Como son las 12 en punto en este momento, estimado público, aquí haremos el descanso pedagógico más o menos de 10 minutos.